Amén. He titulado esta enseñanza Rompiendo ciclos. Rompiendo ciclos. Esta semana leímos en nuestro plan de lectura. ¿Cuántos van con el plan de lectura de la iglesia? Esta semana terminamos Jueces. Leímos toda la semana el libro de Jueces. Y Jueces es un libro muy trágico de la Biblia. Lo comenté en la oración en esta semana. Es un libro bien triste. Se supone o se le da la autoría a Samuel, que es para tratar de enseñarle al pueblo de Israel el pecado tan profundo en el que se encontraba la nación, como explicándoles por qué estaban como estaban. Y usa el libro de Jueces para explicar una decadencia nacional, para que entiendan el problema de la decadencia de la nación. Y Jueces, si se dieron cuenta, para quienes lo leyeron, es un patrón repetitivo. ¿Se dieron cuenta? Que hay 6, 7 cosas que pasan continuamente. El pueblo hace lo malo, ¿verdad? De hecho, creo que lo tengo en la siguiente diapositiva. El pueblo hace lo malo. Número 2, Dios los entrega a opresión. Número 3, el pueblo clama a Dios. Número 4, Dios levanta un libertador o a un juez. Número 5, hay paz por un tiempo. Número 6, muere el juez. Y luego número 7, se repite el patrón. Vuelven a hacer lo malo. Dios los vuelve a entregar a manos de opresión. Claman a Dios y es un círculo del que no salen. Este patrón se repite específicamente 6 veces en la Biblia. 6 veces está la repetición del patrón de hicieron lo malo, Dios los entregó, clamó, levantó libertador, hubo paz y luego volvieron a hacer lo malo. Y luego hay mención de otros 6 jueces que mencionan muy rápidamente. Si sumamos los 6 jueces pequeños y los 6 jueces que hay una enseñanza acerca de ellos, son 12 jueces. Serán 12 tribus, ¿verdad?, de la nación de Israel. Y cada uno tenía una enseñanza, pero es un ciclo repetitivo. De hecho, se usan las mismas palabras continuamente. Y la intención del autor, ya haya sido Samuel o quien haya escrito Jueces, la intención es que entiendan el patrón, el ciclo del cual no podía salir el pueblo de Israel. Era algo que estaba continuamente pasando, era un ciclo, era cíclico, continuamente pasaba lo mismo entre ellos y no podían salir de ese patrón. Pero hay algo que me llamó la atención, esto lo tomé en mis notas de esta semana del plan de lectura, y es que mientras avanzan los ciclos, hay una repetición de ciclos, pero mientras avanzan los ciclos pasa lo siguiente. ¿Listos? Están las notas también si lo quieren ver. Primero, el pecado es más profundo. Primero dice que adoraban a dioses, pero después empieza a profundizarse el pecado. ¿Alguien leyó los últimos capítulos de Jueces? ¿Verdad que pareciera que es algo que no tiene nada que ver cuando habla del levita y del pecado y del secuestro y de la violación y de la... O sea, es algo... pareciera fuera de contexto, pero lo que está tratando de enseñar el autor y el Espíritu Santo a través de su palabra es que el pecado cada vez era más profundo, la opresión era cada vez más severa, los jueces eran cada vez más imperfectos. Vemos a un Gedeón con temor, vemos a un Jefté que es hijo de una prostituta y que tiene un carácter ahí complicado. Vemos a un Sansón que cuando estaba chiquito se llamaba Sansoncito y ya con su puro nombre tienes, ¿verdad? Y cada vez jueces más imperfectos, y eso terminaba hablando también de un arrepentimiento más superficial. Más superficial. ¿Qué trato de decir con esto, amada iglesia? Que no, el peligro es el siguiente. Tal vez nos sentimos en un ciclo, en un círculo repetitivo, y es una aplicación ya personal. Tal vez tú estás viviendo algo de lo que no puedes salir.
Tal vez hay una actitud, tal vez hay una cuestión de la que no sales, un pecado del que no puedes, con el que no puedes romper. Que dices, es que yo he luchado, yo he intentado, yo he hecho esto, he hecho lo otro, pero no puedo salir de esto. Hay algo de lo que no podemos salir. Y se siente como un ciclo repetitivo. Peco, le pido perdón a Dios, siento su perdón, me siento bien, me relajo y vuelvo a pecar. Y se vuelve un ciclo repetitivo. Pero lo que quiero que aprendamos con esto a medida que avanzan los ciclos es que sin darnos cuenta, nuestra vida va empeorando. No es una repetición, no es que estás en un punto, subes a otro punto y luego regresas al mismo punto. Tengo una mala noticia para quien está encerrado en un ciclo repetitivo, y es que ese ciclo en el que te encuentras, del que no sales, no está regresándote al mismo lugar. Estás en una espiral decadente, o sea, estás cada vez empeorando más y más y más y más, y muchas veces sin darnos cuenta, porque sentimos que es repetitivo. Pero la realidad, y la Biblia nos lo enseña, es que no es una cuestión de repetición, sino es una cuestión de empeoramiento. Va empeorando la cosa. Mientras más pasa la repetición, mucho peor se va poniendo la condición del corazón, la condición del pueblo, la condición de los jueces. Las cosas van empeorando. El libro termina de una manera trágica. Jueces capítulo 21, verso 25. Si lo leyó, si va en plan de lectura, le tocó leerlo ayer. Termina horrible. Yo cuando lo terminé de leer dije, ¿ya? ¿Y ya? ¿Se acabó ya? ¿No va a haber otra temporada o algo? ¿No va a haber Jueces 2? Pero termina, lo tiene Jueces capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y era una decadencia. Entonces, el círculo o la repetición, o el que tú te sientas atorado en un ciclo, amados, tú puedes decir, no, pues es que es algo de lo que no puedo salir, pero pues ahí voy, le echo ganas y esto. Y a lo mejor tenemos la idea de que estamos volviendo al mismo lugar y estamos en el mismo lugar, pero hay una realidad espiritual de la que hoy tenemos que romper en el nombre de Jesús, y es que está empeorando la situación. Si no rompemos con eso, está empeorando nuestra vida espiritual, está empeorando nuestro corazón. Ahora les di una mala noticia, también quiero darles una buena noticia. Jesús es nuestro libertador. Jesús es realmente el que trae libertad. Es más, Dios es el juez de jueces, ¿verdad? Ahí en Jueces, en el capítulo 11, si quiere vamos y lo leemos juntos para que vea que no le estoy echando mentiras y luego diga, ay pastor, ¿dónde sacó eso? En Jueces capítulo 11, en el versículo 27. Jueces 11, 27 está el verdadero juez de todo el libro de los jueces. ¿Lo tiene? Así que yo nada he pecado contra ti, mas si haces mal conmigo peleando contra mí. De ahí va, ¿listos? Jehová, que es ¿quién? El juez. Juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. ¿Quién es el juez de jueces? Nuestro Señor, amén. Y la buena noticia es que en Cristo tenemos un libertador. Cristo es nuestro libertador. Cristo es el que nos levanta. Él no es un juez imperfecto. Él no es un juez que falla como Sansón o que se equivoca como Sansón. En la Biblia solamente hay 3 anuncios de ángel en un nacimiento. Solamente hay 3 anuncios de ángel en un nacimiento: Juan el Bautista, Jesucristo nuestro Señor y Sansón. ¿Se había dado cuenta de eso? Hay profecías sobre nacimientos, pero que un ángel se apareciera y vino a esta mujer, a la mamá de Sansón, y dijo, tendrás un hijo, pero tendrás que cuidarte, que guardarte. Empieza a darle indicaciones. Él pasó con Jesús, con Juan el Bautista, y pasó con Sansón. Había un propósito grande para Sansón, pero Sansón
Sansón. Sí, había una imperfección en él, pero en Cristo Jesús no hay ninguna imperfección. Él es nuestro libertador. En su nombre se rompen cadenas. Es más, con solo la mención de su nombre, tinieblas huyen y corren. Solamente proclamando el nombre de Jesús. ¿Le ha pasado que está en una batalla espiritual y en medio de la batalla no puede proclamar el nombre de Jesús? Está en la lucha. ¿Le ha pasado? Porque el enemigo sabe que en el nombre de Jesús toda rodilla se tiene que doblar. Y ahí empieza la victoria, en el nombre de Jesús. Y Él es nuestro libertador. Entonces, hay un ciclo que se tiene que romper. ¿Cómo lo podemos romper? Bueno, entendemos, número uno, que Cristo es nuestro libertador, pero también la Escritura da unos destellos. El libro de los Jueces da unos destellos, sobre todo en este ciclo donde dice que ellos clamaban a Dios y pedían por un libertador. Había un momento de lucidez en el pueblo a causa de la opresión que habían estado experimentando cada uno de ellos, y en ese momento de lucidez, a percepción personal y apunte personal, creo firmemente que Dios está otorgándoles oportunidad de arrepentirse y corregir sus caminos. Dios, en su extrema y profunda e inentendible misericordia, muestra favor para con su pueblo, escucha clamor y les levanta un libertador. Dios podría decirles: es que ustedes son cabezones, ¿qué los voy a ayudar? Si hace 40 años me pidieron ayuda y ahora lo vuelven a hacer. Entonces, pero Dios en su misericordia muestra favor y creo firmemente, amada iglesia, que Dios otorga oportunidad para que el pueblo se arrepienta, escuche esto, y corrija sus pasos. Más adelante en el libro de los profetas, el Señor habla al pueblo abiertamente, directamente, y les dice: vuélvete a mí, arrepiéntete, si entre sacar lo precioso de lo vil. ¿Qué otras palabras de arrepentimiento podemos recordar, verdad? Está hablándole a su pueblo que se arrepientan, que si te humillares hoy, si inclinares tu rostro, verdad, sanaré tu tierra. ¿Qué está haciendo Dios? Hablándole al pueblo, dándoles oportunidad de arrepentirse. No, le decía al pueblo, le decía Dios al pueblo: ven y estemos a cuentas, tratemos los asuntos que tengamos que tratar y corrijamos esa conducta, corrijamos ese caminar, ¿verdad? Que está equivocado. Entonces Dios otorga oportunidad para romper el ciclo. Dios nos da oportunidad de que podamos romper el ciclo. Es obra del Señor, pero también hay decisión que tú y yo tenemos que tomar. ¿Está conmigo? Dios tiene el poder para romper, Dios tiene el poder, Jesús tiene el poder, en su nombre tiene poder para traer libertad sobre toda cadena, pero tenemos que tomar decisiones firmes para romper esos ciclos en el nombre de Jesús. Yo creo que si el pueblo entendía lo que estaba pasando en esos momentos, ellos habrían podido romper el ciclo en el que estaban. Y hay una porción en la Escritura muy específica, Jueces capítulo 3, y ahí es donde me voy a basar esta enseñanza, y ahí vamos a trabajar en Jueces capítulo 3 del verso 7 al 11, y es cuando Dios levantó a Otoniel como juez sobre Israel. Jueces 3 versos 7 al 11. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, olvidaron a Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y aquí dice algo interesante, dice: y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim, ¿cuánto tiempo? 8 años de esclavitud, 8 años de opresión, 8 años de 8 años de cadena sobre de ellos, de sufrimiento sobre de ellos. Y el verso 9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová,
Y Jehová levantó, ¿qué dice? Un libertador a los hijos de Israel y los libró. Levantó a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Verso 10. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, coma, y juzgó a Israel, coma, y salió a la batalla, coma, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Verso 11. Y reposó la tierra, ¿cuánto? 40 años de paz. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Verso 12. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y una vez más se repite el ciclo, una y otra vez, una y otra vez. Y esa es la repetición. Pero hay una pequeña pausa en el versículo 10 del capítulo 3 de Jueces, cuando Dios levanta a Otoniel. Y esto es algo que hace el Señor con cada juez. Con Otoniel lo dice de una manera muy específica, pero podemos ver que lo hizo con Gedeón, lo hizo con Sansón, lo hizo con Jefté, lo hizo con cada uno de ellos. Que había 3 cosas específicas que pasaban en los jueces, y esto era lo que venía rompiendo el ciclo cada vez que ellos clamaban por libertad. 3 cosas específicas. Número 1, el Espíritu del Señor vino sobre él. El Espíritu del Señor vino sobre él. Número 2, juzgó a Israel, trajo juicio sobre Israel. Y número 3, salió a la batalla. Orando al Señor y pidiendo dirección en este pasaje, en esta palabra, en esta enseñanza, quiero compartirles, amada iglesia, que esta es una clave bíblica centralizada en el Señor, que nos puede ayudar a ponerla por obra para que tú y yo podamos romper los ciclos de los que no podemos salir. Por eso les dije que hoy va a ser día de libertad. Hoy el Señor va a romper en nuestro interior tal vez cosas con las que has estado luchando durante años, a lo mejor durante meses, a lo mejor durante semanas, o a lo mejor ya durante largo tiempo de tu vida. Pero hoy creo que si tú y yo entendemos cada principio que la palabra de Dios nos enseña y lo aplicamos en obediencia, vamos a romper con ciclos en el nombre de Cristo Jesús. Nuestra victoria está en Cristo, amén. Nuestra victoria está en el Señor, pero también vamos a aplicarnos en los principios que tenemos que entender y aplicar, amén. Número 1, vino el Espíritu sobre de él. La clave, el primer paso para romper ciclos en nuestra vida, para romper círculos viciosos, para romper áreas de nuestro corazón que no podemos romper, un pecado del que no puede salir. Número 1, tenemos que clamar tú y yo que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Cuando Dios levantaba a un juez, el Espíritu venía sobre ese juez, lo capacitaba, lo preparaba, lo llenaba, y con la llenura del Espíritu Él ejercitaba, Él hacía las cosas, ¿verdad? El Señor estaba con ellos y ellos tomaban victoria en todas las cosas. Lo hermoso de esto es que el Espíritu ya no solamente viene sobre nosotros, sino que el Espíritu Santo está en nosotros para los que hemos creído en Cristo Jesús. Por lo tanto, no es solamente un recurso, sino es un principio de mi vida que yo tengo que entender, que yo voy a vivir la vida del Espíritu si quiero romper con ciclos y con cadenas de la carne que me tienen atado, de lo cual no puedo salir. Si yo vivo conforme a la carne, amados, la opresión de la carne sobre mi vida continuará ganando. Pero si yo me lleno del Espíritu Santo, entonces empezaré a ver la victoria en todas las cosas en mi vida. La llenura del Espíritu Santo, amados, no es un evento único. La llenura del Espíritu Santo no es un momento de la semana. La llenura del Espíritu Santo no es un día especial que se hace para que nos llenemos del Espíritu Santo. No está calendarizado la llenura del Espíritu Santo.
Podemos tener esta idea porque culturalmente bajo la iglesia el día de Pentecostés fue el día de la llenura del Espíritu Santo. Y como fue un día, decimos, oh bueno, que venga el día de Pentecostés, ¿verdad? Y lo cantamos y está bien porque es algo bíblico. Pero la realidad es que la llenura del Espíritu no es un momento, no es un día, es una acción continua de todo creyente. Tú y yo como cristianos somos responsables de llenarnos, de buscar la presencia de Dios todos los días de nuestras vidas. Antes de liderar, antes de pelear la batalla, primero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, como dijo Tales Roberto. Algunos sí le entendieron, algunos no. Tenemos que ser completamente llenos del Espíritu Santo. Ahora hay algunos pasajes que podemos repasar juntos. Zacarías capítulo 4, versículo 6 nos recuerda el profeta diciéndonos: no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, que dice, sino con mi espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, no con fuerza, no con espada, sino con mi espíritu, dice la escritura. Gálatas capítulo 5 verso 16 nos enseña la escritura que andemos en el espíritu y no satisfagamos, que dice, los deseos de la carne. Que andemos en el espíritu, que nos conduzcamos en el espíritu, que caminemos en el espíritu. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder. Había una capacidad limitada que tenían los discípulos hasta ese entonces, pero el Señor les dice: recibirán poder, dunamis, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Dunamis es la misma palabra que se usa para dinamita el día de hoy. Es como una explosión en nosotros, provoca un rompimiento en nuestras vidas, y es lo que hace el Espíritu Santo. Nos capacita, nos impulsa, nos empuja a hacer lo que nuestras fuerzas no podemos. En otras palabras, romper ese ciclo mugroso que no puede salir. Ese pecado del que te sientes atado y no sales. Es solamente por la llenura del Espíritu y el poder del Espíritu que podemos romper con todo ello. Necesitamos al Espíritu Santo. Isaías capítulo 10 verso 27, un pasaje también muy conocido y que da este principio: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Cuando dicen amén a su palabra. Y su yugo de tu cerviz, dice, y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo se rompe la carga, se rompe el yugo, experimentamos libertad. ¿Por qué cuando estamos adorando al Señor con todo nuestro corazón y estamos levantando una acción de gracias, que es una disciplina espiritual, congregarnos? ¿Por qué cuando estamos congregándonos, adorando al Señor, cantándole con todas nuestras fuerzas, no viene a nuestra mente aquel acto pecaminoso, aquella lucha o aquel ciclo del cual no podemos romper? Porque estamos en presencia de Dios y porque estamos experimentando su favor y estamos experimentando su gracia. Y aquí, amados, en este lugar está el mover del Señor, está el mover de su presencia, y eso es lo que trae libertad entre nosotros. Ahora, esto se traslada o se tiene que trasladar a tu semana. Se tiene que trasladar a tu semana, se tiene que trasladar a tu lunes. La llenura de la presencia no es cuestión de domingo, es cuestión de decisión, es cuestión de búsqueda, y todos los días podemos buscarla. Si cantar y alabar al Señor rompe con cadenas, ¿por qué no cantas y alabas el lunes, el martes, el miércoles, para que se rompan esas cadenas?
¿Me estoy dando a entender? Porque a veces tenemos que esperar hasta el domingo, o estamos esperando hasta el congreso. Ay, ya quiero que sea Somos Hombres 2027 para ponerme sombrero y botas. Yo estoy esperando eso, pero también quiero para que me den la palabra y yo pueda salir libre de ahí. Y estamos esperando momentos para que pasen, cuando la realidad es que si tú y yo nos llenamos del Espíritu Santo, hoy podemos ser libres. Podemos ser libres por medio de la llenura del Espíritu Santo. Los ciclos no se rompen solamente con fuerza, no se rompen solamente con deseo, con voluntad. Yo le voy a echar ganas, yo voy a hacer. No se rompen solamente con eso. Los ciclos se rompen con el poder del Espíritu Santo. El que quiere cambiar, escuche esto, el que quiere cambiar sin ser lleno del Espíritu Santo, se va a cansar, va a luchar en la carne y va a volver a caer. ¿Y por qué caí otra vez? ¿Y por qué si lloro todos los? A ver, ¿te estás llenando del Espíritu Santo todos los días? Porque si no actuamos en el Espíritu y actuamos en la carne, nos cansaremos, lucharemos pegándole al aire y volveremos a caer. El Espíritu Santo, iglesia, no es un recurso, no es un complemento. El Espíritu Santo es el poder para ser transformados. Escriba esta frase que tengo en mis notas: lo que no es transformado por el Espíritu será repetido por la carne. Lo que no es transformado por el Espíritu seguirá siendo una repetición en la carne. Yo doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en mi matrimonio. Ya vamos a cumplir 13 años de casados, la pastora y yo. Y de recién casados pasamos por un montón de luchas, un montón. Hoy ya nos dan risa y ya nos da gozo y ya descansamos y respiramos a gusto de eso. Pero en ese entonces, amados, en ese entonces no daba risa. En ese entonces eran cuestiones pues de carácter, de choque de carácter, de situaciones de las que veníamos, de nuestros contextos, de nuestra familia, y chocábamos muchísimo. Y conté en una ocasión que ahí en la primer departamentito que rentábamos con la iglesia que servíamos, la pastora y yo, teníamos 2 habitaciones. Y una habitación pues era nuestra habitación, y la otra habitación era para visitas, pero la verdad no tenemos visitas, gracias a Dios. Y lo convertimos, estábamos recién casados, y lo convertimos en el cuarto de Jesús. Era un cuarto de oración. Ahí metí mi piano, puse una colchoneta, pusimos una lámpara, ¿verdad? Y era el cuarto de Jesús. Y le llamamos así el cuarto de Jesús porque era nuestro cuarto de oración, y nos metíamos ahí a orar. Y fue una decisión muy linda, y en nuestro matrimonio fue algo que nos sustentó y nos bendijo mucho en los primeros meses de casados. Pero cuando había problemas, nos mandábamos el uno al otro al cuarto de Jesús. ¿Quién creen que iba más al cuarto de Jesús? ¿Quién dijo usted? Dios los perdone, hermanos. No se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y había cuestiones de carácter que tenían que ser tratadas. Y le digo, hoy lo podemos contar porque el Señor nos sanó y nos sacó de eso. Pero había áreas de nuestro carácter que nos recriminábamos el uno al otro, y había cosas que ella me decía: es que tú tienes esto que necesitas cambiar, ve al cuarto de Jesús para que Jesús te toque. Y después, pues ve tú, o vamos los dos. Pero era como un entendimiento de: tienes que entender que esto me afecta, esto me hace sentir mal, esto me duele, y era una cuestión de carácter. Y yo me acuerdo que yo oraba, y yo y lloraba y oraba, y lloraba y oraba, y yo le decía: pero es que yo se lo estoy pidiendo a Dios.
Le estoy pidiendo que me quite esto. Y me acuerdo que una vez su pastora hermosísima, la cual amo con todo mi corazón, dijo unas palabras que me taladraron el corazón, entraron durísimo, y me dijo lo siguiente: pídeselo de verdad. ¡Pah! Ya se acabó la predicación, ya se me olvidó lo que iba a decir. Y me acuerdo que me metí al cuarto de Jesús y me senté en la colchoneta y no le quería decir nada a Jesús yo. Yo sabía que mi esposa tenía razón, y eso es lo que cala. Porque yo fui honesto y dije: yo nunca te pido de verdad que me quites esto. Yo voy y digo: cámbiame, renuévame, Señor. Sí, lo puedo decir y cantar, pero nunca le pido de verdad: quítame esta cuestión de carácter. No les voy a decir qué es, no sean chismosos. Tampoco es el testimonio completo, son así detallitos. Y me senté ahí en presencia del Señor y no salía, y no salía, y no salía. Y yo estaba luchando en mi interior, y ahí diciéndole: Señor, es que... Y me empecé a dar cuenta que me incomodaba esa área de mi carácter. Y el Espíritu Santo se empezó a mover ahí y me empezó a hacer ver lo mal que yo estaba. Esos fueron los primeros meses de matrimonio. Y yo pidiéndole perdón al Señor y ayúdame, y luego de repente el Espíritu Santo, fíjense, el Espíritu Santo de repente me ponía: no, pídemelo de verdad. Ay, ya se pusieron los dos contra mí. Y ahí, amados, fue mi primera cirugía a corazón abierto espiritual. El Señor tocando, amados, yo hasta de cosas de cuando era niño, un montón. Hay una liberación que empecé a experimentar, y ahí el Señor trató conmigo. Si no mal recuerdo, pasé la noche ahí esa ocasión, si no mal recuerdo, y ahí el Espíritu Santo me sacudió, hizo conmigo, y de repente empecé a experimentar una paz. Y luego empecé a experimentar algo que yo estoy orando para que pase hoy. Sentí como una carga se me cayó de encima, y sentí una libertad impresionante que hasta el día de hoy sigo disfrutando y sigo experimentando en esa área de mi carácter. Y me acuerdo que empecé a darle gracias y honra y gloria, y empecé a experimentar esa libertad, y esa área de mi vida empezó a ser tratada, y bueno, gloria al Señor, y luego ya el Señor hizo su obra y todo, pero bueno, ahora falta el control de calidad de la casa. Porque tú te puedes ir al congreso bien contento y shalala, shelele, alalá, lululú, y cuando vuelvas te toca control de calidad y calar si sí o si no. Y hablamos, mi esposa y yo, platicamos, el Señor nos tocó, nos reconciliamos, gloria a Dios. No entendieron. Y el Señor se movió entre nosotros y tocó de una manera muy linda esta cuestión. Semanas después, y es por eso que cuento esto, semanas después, se nos acerca una pareja, un matrimonio joven también. Tenían más años, tenían 5 o 6 años de casados, y se nos acercan y nos dicen: nos gustaría que nos pudieran ministrar en un área de la que estamos pasando. Tendrán tiempo para que podamos platicar. Y pues hicimos ahí la cita y todo, y platicamos. Y el esposo dice estas palabras: tengo 6 años con este problema, y es un círculo del que no podemos salir. 6 años de un problema, y el problema, ¿sabe cuál era?
el que yo tenía, el que se rompió en el cuarto de Jesús. Y de repente cuando él dice esto, yo tengo una visión del momento y digo, si yo no habría roto eso, eso me persigue 6 años, 7 años, 8 años, 11 años, 13 años. Pero gracias, Jesús, porque tú me das libertad para romper con todo lo que no viene de ti. Y gracias a Dios teníamos la herramienta en la mano, fresquecita, calientita, recién salidita. Pues obviamente podíamos platicar y instruirles y guiar este hermoso matrimonio que gracias a Dios fueron restaurados, levantados, y Dios rompió con lo que se tenía que romper. Pero amados, si tú y yo no atendemos, y como dijo el Espíritu Santo, es decir, como dijo la pastora, pero como dijo el Espíritu Santo, si no se lo pedimos de verdad, si no se lo pedimos de verdad, no se podrá romper el ciclo en nuestras vidas. Lo que no es transformado por el Espíritu será repetido por la carne. Número 2, voy a tratar de ir más rápido porque se nos está acabando el tiempo. Número 2, dice la Escritura, vino el Espíritu sobre él. Número 2, y juzgó a Israel. Otra clave para romper con el ciclo es lo siguiente: poner orden, corregir, alinearse a Dios. Eso es el juicio. Una de las funciones de los jueces era justamente esto: juzgar, traer juicio sobre la nación. En otras palabras, el trabajo del juez era confrontar. Escucha, iglesia, confrontar es una clave para vencer las cosas y los ciclos de los cuales no podemos salir. Confrontar, enfrentar, decir, como en ese momento, en esa situación matrimonial que me tocó vivir, pídelo de verdad. Y hay momentos, iglesia, hay momentos en que nosotros tenemos que ser sumamente sinceros delante de Dios, ir a Dios, clamar a Dios. Y hay oraciones que pocas veces hacemos. A veces pedimos, pídeme, sáname, somos buenas ovejitas, ¿verdad? Ayúdame, restáurame, ¿verdad? Pero nunca decimos, júzgame, examíname, ve si hay en mí camino de perversidad. Ve mis manos, oh Dios, y ve mi corazón, y ve lo que hay en mi interior. Y no como una manera altiva diciendo, mira, Señor, yo no he hecho nada malo. No, sino como con humildad diciendo, Señor, ve lo que hay en mí, y si hay algo que no te agrada, quítamelo, Señor. Y eso es confrontar. Eso es enfrentar. A veces somos tan pasivos con el pecado, tan pasivos con lo que no está bien. Pero iglesia, tú y yo tenemos que levantarnos para ser juzgados en presencia del Señor. Ahora, hay una buena noticia: abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, Él pagó el precio por mí. Él tomó mi etiqueta de pecado, lo que había en mí, la tomó sobre de Él, la llevó a la cruz y clamó, consumado es. Y yo soy libre, pero tengo que entender que en mi caminar mis pies se siguen ensuciando, y tengo que limpiarme en presencia de Dios, y tengo que ir a Él y decirle al Señor, examíname, oh Dios. Examina, ve qué hay en mí. Pon orden, corrige, alinea mi vida delante de ti. No vamos a vencer lo que no confrontamos en el interior. No lo vences. El pecado de pornografía no se vence si no lo confrontas. El pecado de alcohol no se vence si no lo confrontas. El pecado de adulterio, de fornicación, no se vence si no lo confrontas. Dices, esto es pecado, no está bien y no podemos seguirlo haciendo. No puedo seguir haciendo esto. Si no confrontamos lo que hay en el interior, no lo vamos a vencer. Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí, verso 24, camino de perversidad, y guíame por el camino
eterno. Primera de Corintios capítulo 11, verso 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Señor, examíname, ve lo que hay en mi interior, pues no quiero un juicio externo, quiero que el juicio venga de ti. Tú eres el juez de jueces. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice la escritura: el que encubre sus pecados, ahí está, no prospera. Es que ¿por qué no avanzo? Es que ¿por qué no crezco? Es que ¿por qué no salgo? Porque sigues encubriendo los pecados. Pero el que los confiesa y rompe con el ciclo, alcanzará. ¿Alguien le da gracias al Señor? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Versículo 14, ¿listos? Porque Dios traerá toda obra, ¿qué dice? A juicio, juntamente con toda cosa. Lo que piensas que nadie se da cuenta, Dios sí se da cuenta. Sea bueno o sea malo, el juicio del Señor es necesario en nuestras vidas para andar de manera irreprensible delante de Él. Lo que no vamos a vencer, lo que no confrontamos en el interior. Hoy la gente quiere liberación pero sin arrepentimiento. Quieren victorias pero sin corrección. Quieren cambios pero sin confrontación. Pero Castillo del Rey Cancún es diferente, gracias a Dios. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Voy a dar 3 consejos bien prácticos. Número 1, identifica los patrones repetitivos de pecado. Identifica qué es lo que te hace caer. Cuando te quedas solo, cuando platicas con cierta persona, cuando ves cierta publicidad, cuando consumes cierta red social, cuando estás en cierto lugar, cuando vas a tal parte, cuando te sientas con tal persona. Identifica el patrón que es el que te lleva a caer, para que lo confrontes. Si es que ya me di cuenta que cuando me pongo triste tiendo a hacer esto, a decir esto, a hacer esto. Ok, ya identificaste que es la tristeza, ya identificaste que es un enojo, ya identificaste que es una persona, ya identificaste que es un lugar. ¿Qué haces? Rompes con eso. Cierras la llave. No te envuelves otra vez. No te haces el machito diciendo: no, pues Dios me va a ayudar y yo voy a... No puedes, no has podido durante 30 años, porque vas a poder ahorita. Rompe con el patrón. ¿Me estoy dando a entender? Eso es examinarse, eso es ser honesto. Rompe con el patrón. Número 2, llama al pecado pecado. No juegues, no malabarees, no digas: ay, cosas malas. No, pecado. Llama al pecado pecado. Si está incorrecto, está incorrecto bajo cualquier óptica espiritual. Si está mal, está equivocado, está mal. Si a Dios le ofende, no hay área por donde escaparnos. Llama al pecado pecado. Empieza a ver las cosas como realmente son. El pecado te aleja y te aparta de Dios. Si no lo verbalizas, si no lo dices, seguirás peleando con eso, porque inconscientemente te estás justificando. No está tan mal, es que todos lo hacen, es que no fue mi culpa. Pero si empiezas tú a identificar patrones repetitivos, si llamas al pecado pecado, vas avanzando. Y por último, algo muy práctico pero necesario: permite que Dios trate con áreas ocultas de tu vida. Mantén un corazón dispuesto continuamente. Ve continuamente a la presencia de Dios diciéndole: Señor, trata conmigo esta área. Una de las cosas que a mí me bendice mucho es la oración entre semana. Todos los días oramos de lunes a viernes, martes 5:30, miércoles 8:15, jueves 8:15, viernes 8:15. Una de las cosas que me edifican de venir a orar todos los días es que siempre hay un momento específico para decirle: Señor, trata conmigo lo que tienes que tratar.
Hay días que uno viene bien contentito de que, ay, sí, Señor, trata conmigo. ¡Ay, ay, ay, ay! No esperaba esa. Pero eso es lo lindo de estar en la presencia de Dios todos los días. Todos los días. Mantén un corazón dispuesto. Y número 3. ¿Me regalas 5 minutos más? 5, 10, 15. Se crean. Número 3. Salió a la batalla. Salió a la batalla. La manera en que se rompen los ciclos y los patrones y todas las cosas que ofenden a Dios es llenándonos de su presencia, siendo honestos y pedirle a Dios que nos juzgue, que nos examine nuestro corazón, pero también peleando la batalla. Hay momentos, iglesia, en que tenemos que ser hombres y mujeres también. A las mujeres a veces no le tienes que pedir tanto, ellas solitas, ¿verdad? Como el que dijo, si alguien anda buscando gente para la guerra, les mando a mi esposa, ella lleva 3 días peleando conmigo y no se acabó la pelea y capaz si gana la guerra en Irak, aleluya. Pero tenemos que aprender a pelear correctamente la batalla. Tenemos que escoger nuestras batallas, tenemos que ser sabios en la batalla y pelear las batallas, amados, que están frente a nosotros y empezar a obtener victorias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tengo 30 días sin caer en ese mismo pecado que me tenía apresado. Gloria a ti, Señor, porque me estás dando victoria sobre ese pensamiento del que no podía salir. Y empezamos, pero eso es una cuestión de salir a pelear. Iglesia, si quieres ganar, tienes que pelear. Ahora, la buena noticia es la siguiente: la batalla está asegurada, está ganada. Amén. Pero aunque la victoria esté asegurada, no podemos bajar la guardia, no podemos bajar los brazos. Ahí están las Chivas del Guadalajara, van ganando 3-0, sacan a sus titulares y casi el peor equipo de la Liga de México, los Rayados del Monterrey, casi te empatan. Lo bueno que eran los Rayados. No puedes bajar las manos porque te van a pegar por todos lados. Ay, pero es que ya ganamos y la victoria está en el Señor. Sí, pero levántate a orar. Sí, pero levántate a pelear por tus hijos. Levántate a pelear por tu familia. Levántate a pelear por los tuyos. Es momento de pelear. El apóstol Pablo lo dijo cuando se andaba muriendo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, yo ya me voy. Dios que me los bendiga, que les vaya bien. Pero Pablo, ¿cuál es su visión? Peleé, estuve luchando hasta el final. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso que nos asedia, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es una resistencia, es una pelea, es una batalla de la cual Dios nos da la victoria, pero tenemos que levantarnos a pelear en el nombre de Jesús. Segundo de Timoteo capítulo 2 versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Santiago capítulo 4 versículo 7, someteos pues a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Ahí está la victoria en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 6 verso 10 al 18. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Verso 11. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan ¿qué? Resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14, estad pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Verso 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 16, sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos
de fuego del maligno, verso 17, y tomen el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La batalla se pelea orando. Orando al Señor. Dale la gloria al Señor. Él nos da la victoria en todas las cosas. Es un error pensar que todo va a cambiar sin pelear la batalla. Es un error pensar que todo va a cambiar si no oramos. Puedo creer pero no actuar. Y la Escritura me dice que eso no es correcto. Debo desarrollar disciplinas espirituales para pelear la batalla. Cierro con esta declaración: lo que no enfrentas te seguirá dominando. Lo que no enfrentas te seguirá dominando. Te va a seguir ganando, va a seguir cayendo, va a seguir peleando con eso. Y tú vas a decir: pero ¿por qué mi matrimonio no sale adelante? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi casa? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué? Amados, hoy es un día de libertad en el nombre de Jesús. Pero hay 3 cosas claves. Dígalas conmigo: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, examíname. Espíritu Santo, prepárame para la batalla. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, examíname. Espíritu Santo, prepárame para la batalla. Y en el nombre de Jesús, toda cadena se empieza a romper. Inclinemos nuestros rostros. Cierra tus ojos en tu lugar.